Gloria a Dios. Números capítulo 25, cuando lo tenga, dicen fuerte amén, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, leemos la palabra del Señor de la siguiente manera y dice así: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartó de Israel. Entonces se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras él varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Padre que estás en los cielos, agradezco este privilegio, Señor, que ha compartido conmigo, Señor, y con tu pueblo, de poder escuchar tu palabra, Señor amado. Aparto toda sabiduría humana, Dios mío. Aparto todo conocimiento humano y toda ciencia humana en esta hora. Y que tu sabiduría divina, Padre, tu ciencia divina y la revelación de tu palabra fluya, Señor amado, en esta hora. Reprende todo aquello que se quiera levantar contra la autoridad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Le damos grandes aplausos al Señor. La gloria y la honra le pertenecen al Señor. Amén, hermanos. Estamos contentos, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Quiero meditar bajo el tema la actitud del sacerdote Fines. Así vamos a titular este mensaje: la actitud del sacerdote Fines. ¡Aleluya! Y quiero introducirme de la siguiente manera, hermanos. A nosotros en esta congregación se nos tilda muchas veces de que nos pasamos. A nosotros en esta congregación se nos tilda muchas veces de que es mucho, o pedimos demasiado, o exageramos, o quizás nos hacemos, hermanos, como los super santos, los hombres super perfectos, y las personas, hermanos, no voy a hablar
de las que están sin Cristo, sino de aquellos que conocen a Cristo, hermanos, que son los primeros que comienzan a criticarnos, a juzgarnos, a hablar, hermanos, en contra de la predicación que nosotros damos en este lugar, en esta congregación, que a través del Espíritu Santo somos guiados a compartir la palabra con el pueblo, con el rebaño del Señor. Somos nosotros criticados por aquellos que profesan amar a Dios, hermanos. Somos nosotros injuriados por aquellos que profesan amar, predicar, servir al mismo Dios nuestro. Hay una como controversia, porque si aquellos que nos critican dicen amar a Dios, tendrían que estar del lado de nosotros también, hermanos. Hay una controversia, porque si aquellos que nos dicen que nosotros predicamos de mucho, que nosotros exageramos, que nosotros, hermanos, le aumentamos a esto, que queremos que la gente sea santa, que queremos que la gente se aparte de toda inmundicia, que la gente no tiene que caminar, hermano, torcidamente, sino ordenado delante de Dios, tanto como en cuerpo, alma y espíritu, como lo establece la Biblia. Hermanos, hay una controversia, porque ellos tendrían que apoyar lo que nosotros hacemos, pero vienen a ponerse en contra de lo que nosotros hacemos. ¿Y sabe por qué se ponen en contra? Porque estas personas son de las que han estado acostumbradas o están acostumbrados a vivir un evangelio de santidad en la iglesia y de pecado en sus casas. Son personas que están acostumbrados a vivir un evangelio de santidad en las 2 horas de culto y pecado en las demás horas que no hay culto. Y cuando vienen a escuchar las predicaciones, los sermones que da aquí nuestro pastor, su esposa, mi persona y los demás hermanos que predicamos, comienzan a decir: no es para tanto, no es para que comiencen a hablar de esa manera. Dios nos entiende, Dios nos comprende. Y hermano, se les ha olvidado a esta persona que hay una demanda en el cielo para nosotros. Y a cada momento el Señor, desde el antiguo pacto hasta el Nuevo Testamento, hay un grito que se escuchó desde el cielo y se sigue escuchando: sed santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Sed santo porque yo soy santo. El pueblo de Dios no tiene amistad con el mundo ni con el pecado. A santidad hemos sido llamados, a santidad hemos sido llamados. Cuando dice gloria a Dios, hermanos, es como una controversia, hermanos, porque estas personas tendrían que decir amén a lo que nosotros hablamos, porque lo que venimos a hablar, los que predicamos en esta iglesia, no venimos a contar nuestras vidas, no venimos a contar vidas de cosas de nuestra familia, no venimos a contar cosas que están en otros libros extraños aparte de la palabra o de las Sagradas Escrituras. Lo que nosotros gritamos desde aquí es la palabra del Señor, lo que el Señor ve, lo que el Señor oye, lo que el Señor quiere hablar, lo que el Señor quiere arrancar, lo que el Señor quiere enderezar, lo que el Señor quiere corregir, es lo que nosotros hablamos aquí. Pero allá afuera, los que se llaman cristianos, hermano, los que se llaman aleluya, nos critican a través de las redes sociales, nos critican ahí en las afueras, diciendo: en esa iglesia piden demasiado, el hombre no puede hacer demasiado, es imposible que el hombre pueda estar sin 2 mujeres, sin 3 mujeres, es imposible que la mujer no pueda estar con 2 o con 3 hombres, es imposible que el joven deje el vicio, es imposible que la mujer deje de andar en los bailes enfiestada, es imposible que el hombre deje el cigarro. ¿Quién dice que es imposible? Dice la palabra del Señor que el Señor hace las cosas nuevas, hace cosas nuevas, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Su nombre, hermano. Entonces se puede cambiar, se puede ser transformados. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Cristo con nosotros. Y la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y solo seremos verdaderamente libres si el Hijo del Hombre os libertare. ¡Aleluya!
Alabado sea el Señor. Entonces se puede cambiar, hermanos, se puede vivir en santidad y ser santos y vivir en santidad. Voy a meter esto como para explicar medio. No significa ser perfecto, no. Buscar la santidad significa estar luchando con la tentación y decirle: no, no te haré caso, Satanás, no haré caso a esta tentación, no haré caso a esto, no le puedo fallar a Dios, no le puedo fallar a mi Señor. Eso es ser santo, eso es estar en santidad, eso es agradar al Señor, porque antes de todas las cosas y por sobre todas las cosas amaremos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Y por qué meto esto, hermanos, como introducción a este mensaje? Porque la escena que tenemos enfrente ahorita, palpable en las Sagradas Escrituras, es una escena dura, hermanos. Es una escena terrible, pero a la misma vez maravillosa a los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque desde el principio se le dio una orden al pueblo de Israel diciéndoles que no se contaminaran y tuvieran amistades con las naciones paganas, y que no fueran a tomar mujeres para ellos de las naciones paganas, que tomaran de las mismas hebreas, que tomaran de las mismas israelitas. Y en esta escena podemos ver algo diferente, algo contrario, y es que los hebreos han comenzado un enamoramiento con las mujeres, hermanos, de Moab, con las mujeres paganas, mujeres y hombres que son despreciados por Dios, que son abominables para Dios, personas que fueron estorbo para el pueblo de Israel por todo su transitorio, por todo su caminar al salir de la nación de Egipto. Estas naciones eran tan abominables para Dios que Dios les prohibió a su pueblo que tuvieran amistad con ellos. ¿Me está escuchando, hermanos? Y Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que tienen prohibido tomar mujer de las moabitas, de las amonitas y de todas las naciones paganas. Y aquí, hermanos, dice la palabra del Señor que mientras Israel moraba en Sitín, en ese lugar, dice la Biblia que el pueblo comenzó a fornicar contra las hijas de Moab. Oiga, hermano, comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Fornicaron contra Dios, que estuvieron deleitándose en el pecado delante del Señor, haciendo a un lado la ley que Dios les había dado, haciendo a un lado el decreto que Dios les había entregado y la orden que Dios les había dado a través del profeta Moisés. Ellos comenzaban a irse a las fiestas, a las parrandas, se iban, hermanos, a los lugares donde se mantenían y vivían, hermanos, las moabitas, y comenzaban a deleitarse en el placer carnal, tenían relaciones sexuales, fornicaban con ellas, y esto ocasionó que una plaga descendiera al campamento de Israel. ¿Está escuchando, hermano? Esto ocasionó que una plaga visitara el campamento de Israel. ¿Y cuál plaga fue, hermanos? La plaga de matanza, la plaga de muerte. Porque dice la Biblia, hermanos, que cuando terminó todo aquello, la mortandad fue de 24,000 hebreos asesinados. ¿Por quién, hermano? Por Dios mismo. ¿Estamos aquí, hermano? 24,000 hebreos muertos. ¿Por qué causa? Por cometer fornicación con las naciones paganas, por tomar por mujeres para ellos de las mujeres paganas, que no estaba, hermanos, permitido para la nación de Israel. Dice la Biblia que esto fue gran terror, esto fue gran, hermanos, fue tan terrible que los hebreos lloraban en sus tiendas, los hebreos lloraban en sus casas, lloraban en los campamentos, había luto, había dolor, había tristeza. ¿Sabe por qué? Porque no cesaba la plaga, hermanos, no cesaba la plaga. Era una plaga, hermanos, que no la podía parar nadie. ¿Y cómo le va a parar a alguien, hermanos, si
si era Dios quien había mandado, y a Dios no lo para nadie. A Dios no lo para nadie. No hay nadie que le pueda hacer frente o decirle a Dios: haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro. Dice la palabra del Señor que el Señor nadie le puede dar órdenes. Así como Él puede mandar a un hebreo a sacar a la nación de Israel, Él también puede endurecer el corazón de Faraón. Dice la Biblia, Él endurece y Él ablanda. Nadie le puede decir al Señor qué hacer. Él manda, Él otorga, Él es el soberano. Él envió la plaga y no podían pararla, porque no fue el diablo quien mandó la plaga. Si el diablo hubiera mandado la plaga de muerte, fácil se hubiera detenido y deshecho, porque Dios estaba con los hebreos. Pero aquí fue Dios quien mandó la plaga para los hebreos, y a Dios nada ni nadie lo puede detener. Alabado sea el Señor. Eso es triste, hermanos. Eso es triste. ¿Y por qué me introduje de la manera que hice al principio? Porque ahora tenemos iglesias que tienen la plaga de Dios de visita, hermanos. Tienen la plaga de Dios de visita. No hay presencia de Dios divina. No hay gloria de Dios divina. Hay plaga de Dios visitando las congregaciones. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado dentro. Hay pecado dentro de las congregaciones. Hay adulterio dentro de las congregaciones. Hay fornicaciones dentro de las congregaciones. Hay mundo dentro de las congregaciones. Por lo tanto, Dios tiene que visitar con plaga las congregaciones. ¿Sabe por qué? Porque su santidad se lo demanda a Dios. Porque dice la Biblia: la santidad conviene a tu casa. ¿Sabe por qué? Porque la santidad le saca una sonrisa a Dios. La santidad hace que Dios sonría, pero el pecado hace que Dios se moleste. El pecado hace que Dios se ponga de pie en su trono y castigue, discipline, corrija, hermanos. Por eso tenemos ministerios que no florecen, ministerios que no crecen, ministerios que en un momento uno cae en pecado, después otro, ministerios que de repente los líderes caen en pecado, luego los miembros, la iglesia se cierra y luego todo se acabó. Y así, hermanos, yo en lo personal, yo he escuchado de personas que me han escrito en el Facebook diciéndome: hermano, le vendo un teclado. Y ya no lo ocupan en su iglesia. No, la iglesia se desarmó. ¿Por qué? Es que el pastor cayó en pecado, luego la esposa, luego los miembros, los líderes, y al final se cerró la congregación. ¿Por qué decayó todo aquello? Porque la plaga de Dios nos visitó, hermanos. ¿Sabe por qué decayó todo esto? Porque no pararon la plaga de Dios, no pararon la disciplina, no pararon lo que Dios estaba corrigiendo. ¿Y cómo que se le para, hermano, lo que Dios está haciendo? Agradando a Dios, diciéndole al Señor: ahora me aparto de toda inmundicia y me santifico para ti. Apartado de toda inmundicia y venirse postrados, hablando cuenta con el Señor. Eso hace que Dios se sonría. Por eso cuando David pecó contra Betsabé, la cara de Dios estuvo molesta, pero cuando David se arrepintió con Dios, hermano, dice la Biblia que Dios le dijo: un corazón contrito y humillado no lo desprecio. A su nombre. Eso saca una sonrisa a Dios. Que las personas vengan a cuentas con Dios, que las personas arreglen cuentas con Dios. Pero cuando las personas quieren verle la cara a Dios, ahí se van a enfrentar a Dios. Eso es lo triste. Y por eso es que no van al pie con nosotros muchas iglesias. Por eso es que nosotros tenemos un montón de iglesias aquí alrededor, hermano. Un montón de montones. Pero nadie va a correr de la mano con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dicen: ay, es para tanto lo que predica el pastor. Ay, es para tanto lo que predican los hermanos de ahí de esa congregación. Yo no sé por qué permiten, si esto es un estorbo, andar esa manta en la cabeza. Si eso es andar incómodo. Si supieran que la Biblia dice que toda mujer para orar y profetizar tiene que taparse la cabeza, cubrírsela pues. Y las personas comienzan a decir que no es para tanto, que le digan a las mujeres que usen falda
falda larga, si uno puede andar como uno quiera, si yo puedo andar con una falda cortita, dicen las mujeres, y Dios siempre me escucha, Dios siempre me toma en cuenta, Dios siempre aquí, Dios siempre allá. Es cierto, pueden ejercer privilegio, pero también tiene que darse a conocer y tiene que entender que Dios no cuenta con eso, hermanos. Dios no cuenta ni va a tolerar eso. ¿Me está escuchando, hermano? No cuenta ni va a tolerar eso, porque si no, ahí es donde vienen los derrumbes, ahí es donde vienen los declives a la vida espiritual de estas personas, porque están haciendo cosas que a Dios no les agrada. Y aquí comenzó esto, hermanos, una mortandad tan terrible contra los hebreos, una mortandad tan terrible contra los hebreos. ¿Por qué razón? Porque se estaban acostando, cometiendo pecados, fornicando contra las moabitas. Y dice la Biblia que cuando todo esto sucedió, visitó Dios a Moisés y le dijo: Moisés, toma a todos. Oye, hermano, no dijo: mira, si este te cae bien, hacerlo a un lado, si este te cae mal, a este sí. Le dijo Dios a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, que significa delante de todos, delante a pleno día, delante de todos, ahórcalos ante mí. Quizás le preguntó Moisés: Señor, ¿por qué? Porque si usted ha leído la vida de Moisés, Moisés era tan humilde, hermano, era tan lleno de amor, de misericordia, que cuando Dios le decía a Moisés: Moisés, voy a matar al pueblo, son rebeldes, son casa rebelde, son una generación que no obedece, los voy a matar. Moisés intercedía y decía: mátame a mí también con ellos, mátame a mí mejor y no a ellos. Moisés era un hombre que intercedía por el pueblo, hermano. Era un hombre que tenía un gran afecto, un gran amor, una gran pasión por el pueblo del Señor. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice: toma todos los príncipes del pueblo y los vas a ahorcar, los vas a degollar, le vas a pasar un lazo, una cuerda, un cordel, lo que sea, y los vas a asesinar. No vas a dejar a ninguno vivo. Quizás Moisés le preguntó: ¿por qué quieres que haga esto, Señor? Por lo que le acabo de decir, de que Dios era bien sensible ante el dolor. Moisés era alguien que intercedía. Quizás le preguntó Moisés al Señor: Señor, ¿por qué quieres que haga esto? Y Dios le dijo: hazlo, porque solo así vas a parar mi ira con el pueblo. ¿Está escuchando, hermano? Amén. Solo así vas a hacer que cese mi ira y se va a apartar del pueblo, y volveré a ser su Dios clemente y piadoso. Pero si ellos no obedecen y si tú no los matas, mi ira no se va a apartar. Y Dios le dijo esto a Moisés. Moisés le dijo a los jueces de Israel que mataran a todos, que asesinaran a todos los hebreos que habían acostado, habían fornicado con las muchachas, alabado sea el nombre del Señor, madianitas. Y sucedió, y pasó. Pero cuando hay una gran mortandad, una gran muerte, hay tristeza en Israel, hermanos. ¿Por qué? Porque hay familias que lloraban y decían: mataron a mi hermano, mataron a mi hermano, mataron a mi padre, mataron a mi tío, mataron a mi hijo. ¿Pero por qué mataron a su familiar? Por haber pecado contra el Señor, por haber desobedecido las leyes del Señor, por haber quebrantado el pacto del Señor, hermano. Eso es tan terrible y tan doloroso, porque esto se llora y se sufre. Pero antes de lamentarse, es mejor poner oído a la palabra del Señor y venir a poner por obra lo que el Señor nos habla, porque muchas veces Dios te va a hablar a tiempo y afuera de tiempo. A Sansón le dijeron a cada rato: no te metas con la filistea, y fue lo primero que hizo, y a Sansón le fue mal. A su nombre. A él no le importó, hermanos. Los padres le decían: hijo mío,
ir mal. Y Sansón decía, no importa, yo tengo la unción del santo y Dios me puede defender de esto, puedo ser fuerte contra la tentación. ¿Y qué es lo que pasó? Vino a derribarlo una filistea. ¿Está escuchando, hermano? Muchas veces escuchó la corrección, el consejo de sus padres y no hizo caso a Sansón. Por eso tenemos que prestar muy bien atención a la palabra de Dios, hermano, porque esta palabra nos va a hablar a tiempo, antes del ataque, pero también va a hablar fuera de tiempo, hermano, después de la caída, después del ataque, o después de la derrota, o después de la decaída, hermano, que suceda. Y muchas veces va a ser después, para recordarnos que Dios nos dijo, para recordarnos que Dios había hablado, para recordarnos que Dios había dicho, no hagan esto, no hagan lo otro, les va a ir mal. Pero como dice Santiago, nosotros somos oidores muchas veces, pero Dios quiere que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Bendito sea Jesús. Comenzaron a hacer todo esto, hermanos. Comenzaron a matar a los príncipes. Y cuando todo está así, todo está entre comillas calmado, va entrando un hebreo de la mano con una madianita. Tranquilo, van de la mano, van cantando como que se van en el parque. La mete al campamento de Dios, hermanos, el hebreo, a la madianita, y ahí van tranquilos, hermanos. Y dice la Biblia que delante del ojo de Moisés, delante del ojo de Aarón, delante del ojo de Eleazar, pasó el hebreo con la madianita y nadie dijo nada. O sea que el hebreo, burlándose del ojo de Moisés, burlándose de los ojos y de la presencia de Aarón y de la presencia del sacerdote Eleazar, tranquilo, yo soy yo soy lo otro, y a mí no me pueden decir nada. ¿Sabe por qué? Porque este hebreo era uno de los líderes, dice la Biblia. Este hebreo que entró con la madianita era un jefe de una familia de la tribu de Simeón. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que tenía cuello. Tenía cuello. Eso pasa muchas veces en las congregaciones. No exhortamos al que diezma, no exhortamos al que más ofrenda, no exhortamos porque este me cae más bien que aquel, mejor agarro a aquel y a este no, mejor a esta sí la disciplino y a esta no, porque esta sí me cae mal y esta me cae bien. Hermano, este hebreo pasó con la madianita como diciendo, no me van a decir nada. Quizás la madianita le decía, o la moabita le decía, mira, pero te pueden decir algo, acordate que el Dios de ustedes es bien estricto, es bien serio, y el de nosotros es pagano, te pueden ocasionar problemas por causa mía. Quizás el hebreo le dijo, no pasa nada, si yo soy jefe de familia de una tribu, yo también peso como Moisés, yo también peso como Aarón, yo también peso como Eleazar. Y dice la Biblia que se metió al campamento. Le permitieron que entrara a la tienda todavía, hermanos. Así como tenemos ahora personas que se les permite participar, se les permite predicar, se les permite tocar un instrumento y mueren en pecado. Eso está duro, hermano. Hay congregaciones que de repente usted ve y dice, ¿y por qué está participando aquella hermana si está en adulterio? ¿Y por qué está participando aquel hermano si está en fornicación? ¿Por qué? ¿Por qué le ha permitido a esta persona que tiene 3 matrimonios? ¿Por qué le ha permitido a esa mujer que está con el que no es su esposo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay miedo para exhortar el pecado. Otras veces también hay porque son amigos, hay amistades, hermanos. Y todo eso hace que tolere la sinvergüenzada del pecado y toda la prevaricación. Y ahí es donde Dios se tiene que meter y dice, bueno, si los líderes y aquel que tengo de atalaya no hace nada, yo me voy a meter. Y Dios comienza a mandar plaga a las congregaciones. Y no es que esto quede en el pacto pasado. Dios es Dios ayer, ahora y por los siglos de los siglos. A Dios siempre se le tiene que respetar tal y como Él lo dice. Alabado sea el nombre del Señor. Porque le debo una pregunta, hermanos. ¿Quién es el que más tolera? ¿Dios o nosotros? ¿Levanto la mano yo primero?
nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque los guerreros que tenían David toleraron a David. Y ahí lo tuvieron como rey, hermano, después de que había pecado, después de que había fallado. Pero ¿quién no lo toleró, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Que ¿quién no lo toleró? Fue Dios. ¿Quién? Soy yo, el profeta Natán. El profeta Natán que viene a ser al palacio del rey. ¿Qué viene a hacer? Y con el corazón de David comenzó a saltar a 1000 por hora, hermano. Porque el que está mal delante de Dios se preocupa por todo. Ando huyendo, dice la Biblia, que huye sin que nadie lo persiga. El impío. Y lo visitó Natán. Y cuando Natán entró al palacio, él no le respetó la corona. Él no le respetó el centro del rey. Él no le respetó el trono, la silla del rey. Él no le respetó el palacio del rey David. Él le fue a declarar el pecado en el que estaba David. Él le fue a decir: usted está mal, David, delante de Dios. Usted no puede seguir escondiendo el pecado delante del Señor. Y quizás David pudo haber dicho: pero ¿y este cómo viene a decirme esto? No podía. O si lo dijo o lo pensó, hermanos, sabíamos que Natán no era cualquier profeta. Natán era un profeta que pasaba en intimidad con Dios. Natán era un profeta que pasaba en intimidad por Dios, hermano. Y estos hombres necesitamos hoy en día en los ministerios, hombres que no les tiemble el pulso para señalar el pecado. Aquí no es que se juzga, aquí se exhorta el pecado. Aquí no se critica el pecado, aquí se juzga, se critica, se exhorta y se aplasta con la palabra. A su nombre. Y por eso no nos toleran allá afuera nosotros, las demás iglesias. Si a mí me han dicho: nadie de ustedes vamos a invitar a predicar un día a estas iglesias, de las iglesias ahí alrededor. Como que si nosotros andamos diciendo en Facebook, en las redes sociales: invítenme a predicar, invítenme a predicar, aquí estoy disponible para ustedes. No, si que a Dios nos provee cuando Él quiera y cuando a Él se le plazca la gana, hermanos. ¿Me está escuchando, hermano? No necesitamos decirle a uno de las congregaciones de los pastores: hermano, aquí estoy en disposición, puede invitarme a predicar cuando usted quiera. No, sí que cuando Dios quiere enviar palabra a X lugar, Dios nos va a llamar, Dios nos va a llevar, y el pueblo, aunque no quiere escuchar la palabra, la va a tener que escuchar. A Ezequiel le dijeron: tú predica, escuchen o no escuchen, porque casa rebelde son. Tú predícale que yo estoy contigo, respaldándote. Por eso levante y te pongas en pie en el altar, predica con toda autoridad, con toda paciencia y doctrina, porque Dios te va a respaldar. Alabado sea el Señor. No hacen amistad con nosotros por eso. Si usted ve qué montón de jóvenes, hermanos, cristianos hay en la colonia, y voy a deslumbrar esto: hay un montón de cristianos jóvenes en estas colonias, pero aunque no lo crean, se congregan en iglesias paganas. ¿Sabe por qué? Porque a una iglesia donde se honra a Dios de la cabeza a los pies, no se van a ir a meter. No se van a ir a meter porque para ellos es mucho. Para ellos es mucho pedir. Es que Dios no es así. Dios mira solo el corazón. Recuerden lo que dijeron de David: andan buscando a alguien conforme al corazón de Dios, alguien que busca solo el corazón. Así es Dios. Y allí la Biblia dice que Dios se fija hasta en la vestimenta, hasta lo que mostramos por fuera. Porque si tu corazón está podrido, así va a ser el reflejo de tu rostro por fuera. Si tu corazón está bien delante de Dios, dice la Biblia que hermosea el rostro, el corazón alegre del hombre y de la mujer. Por eso es que no importa aunque aquello se moleste, aunque a los demás no les guste de la manera que nosotros le servimos al Señor, nosotros hagámoslo con mucha felicidad, con gozo, con alegría, porque esto agrada a Dios. Aleluya. Esto agrada al Señor. Y estamos 100% seguros que esto agrada a Dios. Y ya lo va a ver más adelante porque le digo esto. Entonces, volviendo a esto, hermanos, a la escena, pasó tranquilo el hebreo. Pasó tan tranquilo.
¿Qué hiciera usted? ¿Qué hiciéramos nosotros si de repente se convocara: hermanos, estamos invitados para un culto glorioso el día domingo, un culto de bendición, vamos a traer al hombre de Dios fulano de tal, y este hombre de Dios fulano de tal, ya conocemos nosotros que tiene 4 viejas? ¿Le vamos a recibir sí o no, hermanos? No, mejor ni vengamos a ese culto. ¿Sabe por qué? Porque si no vamos a ser igualitos a como se comportó Moisés, Aarón y Eleazar. Ahí vieron que entró el hombre hebreo con la moabita, con la madianita de la mano, y entraron al campamento. Pero alguien de entre ellos, el hijo del sacerdote Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, llamado Fines, en su corazón dijo: ¿cómo es posible que Moisés, cómo es posible que Aarón, cómo es posible que mi tata Eleazar, cómo es posible que mi padre esté tolerando que este hebreo esté pasando tranquilamente, circulando y desfilando con esta mujer que es pagana? ¿Cómo es posible? El corazón de Fines comenzó a alterarse, hermano. El corazón de Fines comenzó a saltar y él se sentía incómodo. No, yo me siento incómodo, decía Fines. Yo me siento tan incómodo. ¿Cómo es posible de que han matado a aquellos y a este le estén permitiendo que esté haciendo y deshaciendo como él quiera en el campamento de Israel, en el campamento de Dios? Y dice la Escritura que agarró una lanza y traspasó al hebreo y traspasó a la madianita, y el furor, la ira de Jehová cesó aquella hora. La sonrisa de Dios apareció en su rostro, porque todo aquel que se aparta del pecado alegra el corazón de Dios. Alabado sea Jesús. Este hombre cesó la mortandad sobre el campamento de Israel. Este joven, hermano, porque era un muchacho todavía, Fines, este hombre hizo que parara la ira de Dios. Pero mire, ¿quiénes tenían que haber hecho esto? Era Moisés, Aarón y Eleazar. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres eran los de experiencia. Estos hombres eran los de carácter. ¿Cuántas veces Dios mostró el carácter, hermano, en la vida de Moisés? ¿Cuántas veces Dios mostró el carácter en la vida de Aarón? Que cuando se paraban delante de un hechicero egipcio, dice la Biblia que Dios le decía a Moisés y a Aarón: tiren su vara, se van a convertir en serpientes también. Y ellos encaraban a los brujos, encaraban a los hechiceros, y aún el pueblo egipcio decía: estos hombres son verdaderamente grandes profetas de Dios verdadero, estos sí son profetas de Jehová, porque estos hombres se paraban firmes, tenían autoridad delante del Señor. Pero después de esa gran autoridad, ahora están tolerando esto, hermanos. Ahora están tolerando esto. Tenemos un sinfín de predicadores que atacan a los brujos, atacan al diablo, lo hacen de aquí para allá, para aquí, para allá en las predicaciones, pero toleran pecados dentro de sus iglesias. Hay predicadores, líderes, hermanos, y aún cristianos, porque es deber de todos, que nosotros decimos: hermanos, aplastémosle la cabeza a la serpiente, hermanos, aplastémosle la cabeza a Satanás. Aquí un brujo que se meta va a salir quemado, aquí una bruja que se mete va a salir quemada. Pero muchas veces toleramos a aquel que está mal delante de Dios y le permitimos que haga y deshaga como él quiera. Y una iglesia así jamás va a crecer, hermanos. Jamás. Por eso 1000 veces es mejor que estemos unos poquitos, pero que estemos en santidad agradable para el Señor. Y que cuando nosotros cantemos, la alabanza sea recibida en el cielo. Porque si hay pecado, la alabanza no pasa del techo, aquí no más queda. Pero si hay santidad, eso va a alegrar el corazón de Dios. Eso va a ser como un olor perfumado en el trono del Señor. Alabado sea el Señor. Por eso no nos quieren. Por eso.
porque tenemos en nuestra mano la lanza que tenía Fines. Y a nosotros nos dicen, mire, hemos escuchado, somos testigos, que cuando nos han invitado a otros lugares a predicar, ¿cuántas veces nos han dicho, sí predica fuerte el pastor Luis? Alarmos con todo vino la hermana, alarmos con todo vino el hermano. ¿Por qué hablan estas personas así? Porque sus vidas no están bien delante de Dios. Y como donde ellos se congregan, les soban el pecado, les soban la sinvergüenzada, les soban lo que están haciendo. Cuando viene otro y lo sacude, esto ya no les pareció, hermano. Esto ya no les pareció. ¿Me está escuchando, hermano? Pero aunque no les parezca a otro, nuestro pastor nos ha enseñado, aunque no les parezca a otro, nosotros seguimos predicando como usted dice la palabra del Señor. Nosotros a los blancos le decimos blanco, y a los negros le decimos negro, al pecado le decimos pecado, al santo le decimos santo, y así como Dios lo ordena. Alabado sea el Señor. Este hombre, hermanos, al ver que no hizo nada Moisés, a Aarón, ni su papá Eleazar, este hombre dijo, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Todos estamos llorando por la muerte de nuestros hermanos, pobrecitos, por desobedientes, les pasó mal. Es que ellos no ponían atención, hermano. Y Fines es una actitud, es una similitud de alguien que sí pone atención a la palabra del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquel que no pone atención a la palabra del Señor, rápidamente va a hacerlo, hermano. Rapidito. Pero aquel que está atendiendo la palabra y dice, amén, Señor, sí, Señor, así voy a estar pendiente, así voy a estar vigilante, esta persona va a estar firme contra toda acechanza del enemigo. Y todo lo que le enseñó Moisés y Aarón y Eleazar a este joven, lo puso por obra. Lo puso por obra. Fines tuvo que haber escuchado cuando Moisés congregó a toda la nación de Israel y le dijo, dice Jehová, no toquen a sus mujeres y guárdense para el Señor, porque subiremos al monte a hablar con Jehová. Guárdense en santidad, porque subiremos al monte Sinaí. Guárdense en santidad. Fines tuvo que haber escuchado esto y prestó atención y ha de haber dicho, Fines, si Moisés nos ha enseñado esto, nos ha enseñado esto y nos ha enseñado lo otro, ¿cómo yo me voy a poder quedar callado hasta este gran ataque que Dios mismo nos está haciendo? Yo sé que no soy Dios, yo sé que no tengo poderes, pero si algo puedo hacer para que la mortandad pare, va a ser esto. Y quizás habían soldados atrás de ellos y él agarró una lanza y no lo pensó, hermano, no lo discutió, no lo titubeó. Él traspasó a la madianita y traspasó al hebreo. Esto fue un aplauso que dieron en el cielo, y en el cielo yo me imagino lo que le había dicho Dios. Esto quería que hiciera, esto quería que hiciera. Soma aquí basó alaba, esto quería que hiciera. Ahí me muevo yo en la santidad, aleluya. Se ha de alegrado el Señor en esa actitud que tomó Fines. Pronto tuve este mensaje, la actitud de Fines, porque esta actitud tenemos que tener todos, hermanos. Todos por igual. Es cierto, y no nos vamos a contradecir con lo que enseñamos, de que si una persona acepta a Cristo ahora, ya queremos que mañana venga vestida como tiene que ser. Dios va haciendo la obra en esa persona. Pero estamos hablando de alguien recién venido. Pero alguien que tiene callos en la silla de 5, 10, 15, 20 años. Y vamos a estar así. Arrurru mi niño, duérmaseme ya. Y asobándole el pecado, poniéndole la cobija, poniéndole aquí, sobándole allá. No, hermano, eso es tolerarle a la persona. Eso es tolerarle. Conocemos de personas que están en adulterio. Hay que decirle, suelte eso y vuelva con la que se casó. Vuelva con el que se casó. Usted no puede servirle al Señor de esa manera. Alabado sea el Señor.
Esto alegró a Dios, hermanos. Y dice la Biblia que cuando Fines se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, fue tras el varón de Israel. Oiga esto que le voy a decir ahorita. Cuando se revela un pecado en una congregación, sacan a luz una movida que dos personas hicieron. Hoy en la mayoría de iglesias solo castigan a uno y al otro se le perdona. ¿Sabe por qué? Porque uno caía bien y el otro caía mal. Y aquí a Eleazar no le importó que fuera su padre. A Fines, no le importó que su padre fuera el sacerdote, que Aarón fuera el sacerdote mayor, que Moisés fuera el profeta. Él no le pidió permiso a ninguno de ellos. Él iba a actuar conforme al celo que Dios despertó en su corazón. Él iba a actuar así, hermanos. Y les voy a decir algo. No es necesario que nuestros pastores estén enfrente de nosotros para que nosotros exhortemos el pecado. No es necesario. ¿Saben por qué? Porque muchas veces los miembros se comportan seriamente solo cuando están delante de pastores. Y cuando los pastores no están, tolerando. Cuando los pastores no están, permitiendo. No, hermano, dice la Biblia que cuando no estaba Daniel a la par de Sadrach, Mesach y Abednego, le dijeron a Nabucodonosor: yo no me voy a arrodillar a tu imagen, yo no me voy a arrodillar a tu imagen. ¿De qué lo prendieron? De Daniel. Y Daniel no estaba con ellos. Y mostraba y Timasó de y de Mahaya. Y mostraron el amor al Saba y a Basó. Y mostraron el amor al Señor. Es que tenemos que entender que el Dios de nosotros es santo y sublime, poderoso, hacedor de maravillas, santo y tres veces santo. Pero cuando no están los líderes, ya las personas comienzan a hacer y deshacer, hacer y deshacer. Mire, hermano, y no es que cuando digo hay iglesias yo esté criticando, no, Dios está hablando, hermanos. Pero hay congregaciones que cuando se ausentan, digamos, por alguna salida que hagan por un mes pastores a otros países a predicar, cuando regresan encuentran adulterios, fornicaciones, hermanos caídos en pecado, hermanos aquí y allá, y los líderes que ellos dejaron ahí, hermanos encargados, fueron los culpables porque ellos toleraron y no pusieron por obra lo que les enseñaron sus pastores y sus líderes. Qué triste, ¿verdad, hermano? Qué triste. Pero que Dios nos guarde para que nosotros hagamos la voluntad de Dios siempre, hermano. Que Dios nos guarde para que nosotros agrademos al corazón de Dios. Aquí no queremos permitir que el diablo haga y deshaga. Aquí no queremos permitir que la serpiente se mueva tranquilamente. Aquí queremos decirle al Señor: deleítate en habitar en la santidad, deleítate en habitar en la santidad de tu pueblo. Alabado sea el Señor. Cuando se pierde la actitud que tenía este varón, hermanos, cuando se pierde esta actitud, es bien duro, es bien difícil, hermano, porque viene a suceder estragos dentro de las congregaciones. Vienen a suceder estragos, hermano. Necesitamos tener la actitud de Fines. Y tener la actitud de Fines, hermanos, guiado por Dios y con celo de Dios, nos va a cargar problemas, nos va a cargar enemistades. ¿Qué cree usted que me dicen los amigos que he tenido en el mundo? Yo hubiera preferido que te fueras a la iglesia de nosotros, porque donde fuiste me caes mal ya. Porque eso quiso que te apartaras de nosotros, que ya no fueras a las canchas, que ya no fueras al cine, que ya no fueras a los bailes. Es que tenemos que entender que el Dios de nosotros es serio, hermanos. Y soy feliz sirviéndole a Dios como le estoy sirviendo. Soy feliz sirviéndole a Dios como le estoy sirviendo. O siento felicidad de honrar a Dios como le estoy honrando. Siento alegría de la felicidad. Siento alegría, gozo y felicidad de la manera en que estamos sirviendo del Señor. Porque no importa
La actitud de Jabes, esta actitud cesa la ira de Dios, hermano. Cesa la ira de Dios. Porque viene Dios ahora y le habla a Moisés. Oye, hermano, le habla a Moisés y le dice: Moisés, Moisés, dile a Finees. ¿Quién lo está diciendo, hermano? Dios, a Moisés su siervo. Dile a Finees, hijo del sacerdote Eleazar, y el sacerdote Aarón, que él hizo apartar mi furor de los hijos de Israel. Oiga, hermano. Y le sigue diciendo Dios a Moisés: él fue llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea que lo que le vendía a los israelitas era peor. Era peor. Porque sabemos que aquel que se aparta de los preceptos, de los estatutos, de la ley de Dios, va de mal en peor. ¿Está escuchando, hermano? Pero este joven, que también era, quizás en ese tiempo estaba estudiando ya para sacerdote, hermanos, ejerciendo la carrera del sacerdocio, porque era descendiente del sacerdocio de Aarón y de Eleazar. Dice la Biblia que siguió diciéndole Jehová a Moisés: por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Oiga, hermano, ¿sabe qué nos revela esto? Que cuando alguien se aparta de la inmundicia, cuando alguien suelta el pecado, Dios felicita, hermano. Dios felicita y Dios dice: establezco mi pacto de paz contigo. No sabéis los estragos que te iba a ocasionar por causa del pecado. No sabéis los estragos que te iba a ocasionar por causa del pecado que había cometido. Pero yo establezco mi pacto de paz contigo. Qué bonito, hermano. La actitud del sacerdote fiel tenemos que tenerla dentro de esta congregación también. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de Dios se alegre. Porque Dios establezca pacto de paz con nosotros. Queremos que Dios se mueva en las alabanzas, queremos que Dios se mueva en el coro, queremos que Dios hable en su palabra, pero para eso hay que tomar la lanza en nuestras manos y que traspasar el pecado de la idolatría y todo lo que a Dios no le agrade. Alabado sea el Señor. Y no lo vamos a hacer solo por tirar, no. Porque no se ataca el pecado solo por tirar, o porque me cayó mal esta persona, o porque me cae mal, o porque me la debe. No. Se tira y se machaca y se aplasta con la palabra del Señor el pecado, porque Dios así lo aplasta. Amén, hermanos. Dios así lo aplasta. Pero para aquellos, esto es horrible, hermanos. Para aquellos esto no es alegre, esto no es felicidad. Porque el que anda mal con Dios, el que anda haciendo cosas desagradables delante de Dios, esto no le van a encontrar gusto al Evangelio, hermano. Esto no le encuentran felicidad al Evangelio. Esto andan siempre, hermano, con miedo. A esto les da miedo, hermano, escuchar palabra de Dios. A esto les da miedo estar en un culto. Y yo tengo un mensaje que no lo he predicado todavía, pero en medio de eso les voy a decir, y cada vez me tomo unos minutos para decírselo. Y le he titulado: para el que anda bien delante de Dios, la palabra de Dios es paz. Pero para el que anda mal delante de Dios, la palabra de Dios es terror. Amén, aleluya. Si lo muestro bíblicamente, antes de que fallara y pecara y desobedeciera Adán en el huerto del Edén, cuando Dios hablaba con Adán, dice la
Biblia que ellos hablaban. Jehová le hablaba a Moisés, a Adán, y Adán le respondía. Adán le hablaba a Jehová y Dios le respondía. Y todos eran una amistad tan hermosa, hermano, porque para eso Dios creó al hombre y lo metió al huerto del Edén, para que tuviera una amistad tan hermosa con Dios, en santidad, hermanos. Y cuando Dios le hablaba a Adán, Adán tenía una paz. Cuando Dios le decía, mira, ponle nombre a los animales, ponle nombre a esto, ponle nombre a lo otro, hace esto y lo otro, Adán decía, amén, mi Señor, amén, mi Dios. Se deleitaba Adán, hermano, pero una vez cometió pecado con Eva, desobedeció con Eva. Dice la Biblia que cuando la voz tronante sonaba en el huerto, ¡Adán! Adán se escondía entre las plantas, hermano. Y cuando Dios le decía a Adán, ¿dónde estás, Adán? Dice la Biblia que Adán le decía, aquí estoy, Señor. Lo que pasa es que oí tu voz y tuve miedo. Porque ahora tenía miedo Adán a la voz de Dios, hermano. Porque estaba en pecado, estaba mal delante de Dios. Así por eso a aquellas personas no les gusta como nosotros predicamos, hermano. A aquellos hermanos no les gusta. Porque aquí no solo castigaron a la pagana, no solo castigaron a la que estaba fuera del pacto de Dios, traspasaron al hebreo, castigaron, exhortaron. A este tiempo pasémoslo al evangélico. Amén, hermanos. Por eso no nos toleran muchos cristianos, por la razón de que nosotros predicamos tal y como Dios quiere que prediquemos, como tal y dice la palabra del Señor. Pero para estos esto es terror, esto da miedo, esto está muy fuerte, eso no lo puedo aceptar. Jesucristo le dijo, esto les molesta lo que yo les estoy diciendo, que coman mi cuerpo y que beban mi sangre y que por mí comen y ustedes me siguen, porque yo les doy de comer y les doy de beber. Váyanse también ustedes, les dijo Jesús, si a ustedes no les gusta, si a ustedes no les parece. Pero uno de ellos fue inteligente, el apóstol Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? A su nombre. ¿A quién vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces la Biblia dice, hermanos, que este hombre, Fines, hizo que cesara la plaga de Dios. Porque Dios no solo va a mandar la plaga a Egipto, Dios va a mandar la plaga también a su campamento, hermanos. Amén. Y con esto voy terminando. No permitamos que Dios vaya a mandar una plaga a esta congregación. Gloria a Dios. Pidámosle que siempre Dios nos guarde, hermanos. Y que Dios guarde este lugar de personas que quieran venir a introducir el pecado, que quieran venir a introducir lo que a Dios no le agrada. Porque más de uno puede venir a susurrarle a nuestros pastores o a nosotros, hermanos. ¿Por qué no hablan con sus pastores que permitan que hagan un drama en el culto? ¿Por qué no hablan con el pastor Luis, con la hermana Morena Peña de Vázquez, que por favor cambiemos el ritmo de alabanza y metamos reggaetón cristiano? Por favor, hermano, que Dios nos guarde de estas personas, que Dios nos guarde de estos hebreos que están metiéndose a hacer cosas que a Dios no les agrada, hablándole espiritualmente. Que Dios guarde esta congregación para que nosotros no recibamos el castigo de Dios, para que nosotros no recibamos la plaga del Señor. Hermano, aunque otros vengan a querer darnos otras ideas que a Dios no le agrade, aquí estamos despiertos para decirle no a lo que no es de Dios y bienvenido a lo que es de Dios. A lo que es de Dios, bienvenido sea. A lo que no es de Dios, que se vaya para afuera. A lo que no es de Dios, que se vaya para afuera. Pero lo que es de Dios, bienvenido. Que lo que es de Dios, que se quede. El que es de Dios, palabra de Dios. Oye, la actitud de Fines es la que tenemos que tener. Cuando dicen amén, hermanos, póngase sobre sus pies. Padre, te doy gracias, Señor Dios mío, por tu palabra, Dios amado, Dios eterno. Jehová, gracias por permitirnos esta gran bendición de poder gozarnos en tu palabra, Señor. Oh Dios mío, sé que ha venido un pueblo, Dios mío, que ama tu palabra, Señor. Sé que
estamos reunidos un pueblo que ama tu palabra, Señor, ama tu rectitud, ama tu sendero, Dios mío. Ayúdanos a tener la autoridad, Señor amado, la actitud. Defines tu siervo, Señor. Oh Padre amado, que la lanza de tu palabra esté siempre en nosotros, para traspasar todo aquello que sea del enemigo, para traspasar todo aquello que no sea agradable para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres el que convence de pecado